Muy buenas tardes. Mi nombre es Percy Montaño, soy kinesiólogo y quiropráctico de Chile y estoy grabando esta presentación en caso de tener un problema en la exposición que doy mañana en el Congreso Quiropráctico que hace la UNEVET. Eh, y entonces voy a hablar hoy día un poquito, es algo introductorio sobre la neurología funcional en el abordaje quiropráctico. ¿Ya? Y lo primero que me imagino que muchos preguntarán en realidad, ¿qué es esto de la neurología funcional? Em, Porque los quiroprácticos en cierta medida siempre se ha sabido, hemos dicho, que trabajamos con el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es esto de la neurología funcional? ¿En qué podrá ayudar a mi abordaje si, como les decía, nosotros en teoría trabajamos con el sistema nervioso? ¿Qué diferencia puede haber? ¿De qué se trata en realidad? Por supuesto que es interesante preguntarnos esto siempre que hay un abordaje nuevo o interesante en cierta medida que cuestiona lo que nosotros hacemos. eh, Tenemos que hacernos ciertas preguntas y desde antes quizá cuestionar lo que estamos haciendo, qué tan real es lo que estamos haciendo. Porque como quiropráctico nuestra premisa ha sido siempre, como profesión, que no tratamos los síntomas, sino que ajustamos subluxaciones y a través de ello estimulamos la función del sistema nervioso, estimulamos la capacidad del cuerpo de recuperarse a sí mismo. Bien, y para eso obviamente hacemos los ajustes quiroprácticos para estimular finalmente al sistema nervioso. Bien, pero ¿y qué pasa si el sistema nervioso tiene un problema? Si el sistema nervioso tiene una disfunción, eh, es posible que el impulso que nosotros generemos es un impulso mecánico que genera respuestas y pequeños reflejos neurofisiológicos, se envían información, llega al sistema nervioso, pero si el sistema nervioso está en un trastorno y la información que recibe no la puede eh, integrar de forma adecuada, ¿qué pasa si una vía o un área en particular del sistema nervioso no funciona bien? Si tiene una falla en la función, una hiperfunción o una hipofunción. Y es ahí donde tenemos que poner un poco de énfasis, porque quizás la persona tiene un trastorno funcional en la corteza prefrontal. Hablo de función porque no estoy hablando de un daño estructural, no estoy hablando de un aneurisma o algún tumor, obviamente, una patología estructural que tiene un abordaje más neurológico, quirúrgico quizás. No, un trastorno funcional, una hipofunción o una alteración de la corteza cerebral. La corteza cerebral tiene múltiples funciones, funciones ejecutivas principalmente, pero también secuenciación de ciertos movimientos en el aprendizaje motor cumple una función muy importante. Y sabemos que una de las áreas más importantes en la corteza frontal o prefrontal están muy asociadas con el movimiento, con el control de los movimientos. Por lo tanto, si hay una falla, vamos a tener una alteración de movimiento. ¿Qué pasa si tiene un trastorno funcional en el área más parietal? Bien, sabemos que esta área tiene más relación con la percepción, con la sensibilidad. Y si tiene alterada la sensibilidad somatosensorial, quizá todo lo que hagamos, cualquier cosa, cualquier impulso, una maniobra que hacemos en la columna es mal percibida. Hay una percepción inadecuada, es mal interpretada y se generan una serie de redes que en realidad no benefician al paciente. ¿Qué pasa si la corteza, me fui para atrás? ¿Qué pasa si ahora la corteza occipital es la que tiene un trastorno? Sabemos que está muy relacionada con la concepción visoespacial, tiene mucha relación con la visión, pero, pero ella trabaja junto con el cerebelo, junto con la corteza anterior. ¿Por qué? Pues la corteza frontal para generar movimiento. Nosotros somos muy visual dependientes.
Entonces nos movemos en relación a la visión y todos los objetivos que están cercanos a nosotros. Por lo tanto, si tenemos una alteración de la vista, una alteración en los movimientos oculares, va a alterar nuestra percepción de nuestro cerebro y por lo tanto va a alterar también los movimientos. ¿Ya? ¿Para qué decir si tenemos una alteración del cerebelo? La coordinación de movimientos es clave su función. Bien, si una persona tiene un dolor en el hombro, un dolor en la cadera o en la rodilla y queremos mejorar ese movimiento, puede que la persona no logre caminar bien o se lesione constantemente, se caiga constantemente, porque tiene un problema de coordinación del cerebelo. ¿Ya? Y su influencia, su coordinación y función está íntimamente ligada al sistema vestibular, a la postura, al equilibrio. Bien, si tiene un trastorno en este sentido, es poco probable que podamos ayudarlo nosotros. Y si tiene un problema en el tronco encéfalo es una de las partes más primitivas de nuestro sistema nervioso y que se encarga de funciones vitales. Frecuencia respiratoria, ritmo, pulso, la variabilidad de la frecuencia cardíaca está en ese nivel. En el tronco encéfalo está el control de la respiración, la sudoración, la irrigación sanguínea. Parte de ahí hay muchos controles sobre las secreciones de nuestro sistema. Bien, si tenemos una falla en realidad funcional de nuestro sistema nervioso, toda la información que desciende hacia abajo va a estar alterada. Y eso es independiente si tiene o no una alteración de movimiento en su columna, independiente si tiene o no una subluxación. Bien. Y si es que nosotros queremos generar, y por ello, eh, es muy probable que nuestro ajuste quiropráctico va a ser insuficiente si hay un trastorno funcional del sistema nervioso del paciente. ¿Ya? Porque vuelvo a repetir, si el paciente tiene un trastorno de la sensibilidad, un trastorno de la corteza parietal, en la región somatosensorial, el impulso que nosotros demos es un impulso de movimiento propioceptivo, va a llegar al cerebelo y luego a la corteza parietal. Pero es probable que la percepción y la integración de ese movimiento que generamos no sea capaz de solucionar el trastorno si es que está primero en el cerebro, en la corteza cerebral. Bien. Entonces, los trastornos funcionales de nuestro sistema nervioso eh, se diferencian de los estructurales, obviamente, porque no hay un daño del tejido, no hay un daño de un área cerebral, pero sí la función está alterada y podemos tener redes que estén muy potenciadas y otras que han disminuido. La función se ha alterado y hay compensaciones dentro de las distintas áreas y lóbulos del cerebro. Eso ocurre en un trastorno funcional del sistema nervioso. Ahora, lo de funcional es funcional hasta por ahí nomás, porque la verdad que sería ideal que nosotros los quiroprácticos atendiéramos pacientes que nos vienen con dolor para potenciar su vida y su capacidad de recuperación. Sin embargo, quizás el 90% más de nuestros pacientes no viene de forma preventiva, viene a tratar una patología dolorosa. Y hay toneladas de investigación, de publicaciones que han demostrado que los pacientes con dolor crónico, por ejemplo, esta imagen de dolor lumbar crónico, genera una disminución de la sustancia gris de la corteza prefrontal y del tálamo, de la densidad de la corteza. O sea, disminuye la cantidad de neuronas en la corteza prefrontal y el tálamo. Pero si se ponen a buscar, van a encontrar que hay muchas publicaciones que hablan de una atrofia del 5 al 11% en individuos con dolor lumbar crónico. Bien, que incluye la corteza prefrontal, como mencioné, en el tálamo y también otras regiones como la corteza cingulada. En pacientes con osteoartrosis también vamos a tener una disminución del volumen del tálamo, de la ínsula, del corteza cingulada anterior. Bien, en esta otra diapositiva se habla cómo
En dolor crónico hay regiones específicas también que se atrofian, como la amígdala, ¿bien? Y la corteza cingulada, de nuevo, y la corteza insular, todas ellas que tienen mucha relación con un componente emocional del dolor. Este es un paper bastante interesante que habla sobre la neuroplasticidad del sistema nervioso, que quizás podría ser el eslabón perdido para entender el dolor crónico musculoesquelético. Y habla exactamente de lo que acabo de mencionar, que hay cambios neuroplásticos que ocurren en la corteza somatosensorial eh, asociada al dolor musculoesquelético. Bien, en disfunciones patelofemorales, en lesiones del ligamento cruzado anterior, en dolor lumbar crónico, en injurias cervicales por una esguince cervical, lesiones del manguito rotador, en distonía y otras alteraciones musculoesqueléticas como síndrome del túnel carpiano. Eh, Se ha demostrado que hay una disminución del volumen de la corteza cerebral, de la sustancia gris de la corteza cerebral. Y esto ocurre a lo largo de todo el sistema nervioso, en la médula espinal, en el tronco encéfalo y eh, en la corteza somatosensorial. ¿Ya? Eh, por lo tanto, hay un trastorno. Cada paciente que nos llega, sobre todo paciente con dolor crónico, y tenemos que ser honestos, que la gran mayoría de los pacientes que nos llegan no nos llegan con un cuadro agudo, porque culturalmente lo que hacemos es esperar que se nos pase, eh, buscamos algún remedio casero, tomamos medicamentos. Cuando ya la cosa no pasa, eventualmente van al médico y si con el médico muchas veces se resuelve y si no se resuelve recién llega con nosotros. Por lo tanto, casi todos nuestros pacientes, por lo menos de ya 2 meses, 3 meses, 6 meses con problemas, todos ellos tienen un trastorno funcional de su sistema nervioso, todos ellos tienen una disminución de la sustancia gris en áreas corticales importantes. Y precisamente estas áreas corticales eh, que muestran una disminución son aquellas que mantienen actividad cuando hay dolor en los pacientes. Esta es una imagen basada en estudios de resonancia nuclear magnética funcional, en que muestra que las áreas precisamente que se activan cuando hay dolor son la corteza prefrontal, el, la corteza posterior, parietal de la corteza cingulada anterior, el tálamo, la ínsula, la corteza somatosensorial, las mismas que todos los estudios mencionan que en condiciones crónicas hay una disminución del volumen de la sustancia gris. Por lo tanto, tratar a nuestro paciente no es tan fácil. Algunos pacientes pueden que funcionen muy bien con la forma en la cual tratamos, pero otros pacientes no funcionan, no van bien. Y los que van bien a veces requieren muchas sesiones para que mejoren. Pero si nosotros lográsemos intervenir directamente en áreas cerebrales específicas, estimular directamente ciertos lóbulos, ciertas zonas particulares con técnicas específicas, generamos una recuperación pero impresionante, cambios dramáticos en los pacientes. El sistema nervioso tiene una capacidad pero importantísima, increíble, de recuperarse. La neuroplasticidad estos últimos años ha adquirido un rol preponderante como objetivo, en realidad, de lo que se llama todos los colegas que se dedican a la neurología funcional. ¿Ya? ¿Qué es la neurología funcional entonces? Bien, es una modalidad de abordaje terapéutico que ocupa las relaciones embriológicas, anatómicas y funcionales del sistema nervioso para explicar y diagnosticar disfunciones dentro de las vías y sistemas neuronales. Y utiliza estas relaciones para efectuar cambios dentro del sistema nervioso y cambios que impacten positivamente en los trastornos musculoesqueléticos. La neurología funcional en Estados Unidos principalmente eh, se enfoca a tratar pacientes neurológicos. Ellos no solamente tratan pacientes con dolor musculoesquelético, ellos tratan pacientes con distonía, pacientes con hemiplegia, pacientes con paraplegia, pacientes eh, con una serie de trastornos, eh, esclerosis múltiple, con una serie de estímulos, en realidad ocupan mucha tecnología ellos,
eh, pero podemos ocupar todas esas mismas herramientas para enfocarlo en nuestro paciente que viene con un dolor de cadera, un paciente que viene con una cervicalgia crónica que no ha podido pasar y que necesita muy frecuentemente visitarnos. Si no necesita visitar frecuentemente es porque no estamos resolviendo el problema del paciente. No es real que necesite el paciente constantemente ajustarse. Si nuestro tratamiento realmente fuese efectivo, con un par de ajustes el paciente debiera recuperarse por completo y no necesitarnos más, por lo menos de esa zona. Pero si nos vuelve a visitar y nos vuelve a visitar, nos vuelve a visitar constantemente por la misma patología y cada 2 semanas nos tiene que venir a visitar, es porque hay un problema, hay que cambiar nuestra estrategia. Las estrategias de neurología funcional están dirigidas a activar procesos naturales de neuroplasticidad. ¿Qué implica el cambio de neuronas? La reorganización de sus redes y la activación de regiones neuronales críticas que potencian la función cerebral. Con ello logramos normalizar la activación muscular, aumentar la estabilidad de columna, disminuir el dolor y normalizar trastornos simpáticos reflejos. Puse esto solamente, pero nuestro sistema nervioso controla todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si realmente logramos intervenir sobre él, vamos a mejorar en el paciente muchas condiciones de salud. Muchas, muchas. El movimiento lo controla el sistema nervioso. La estabilidad de columna es refleja. Está dada principalmente por vías descendentes extrapiramidales. El dolor está asociado, ya lo vimos, muchas áreas cerebrales participan en el dolor. El dolor no lo produce el tejido, no lo produce una articulación que no se mueve bien. Si esa articulación no se mueve bien, genera una información y es el sistema nervioso el que genera dolor. En la zona donde no se mueve, pero es el sistema nervioso el que lo genera. Y eventualmente la falta de movimiento de esa zona, que nosotros encontramos como una subluxación, puede ser causada por el sistema nervioso. El sistema nervioso controla la tensión muscular de esa zona, controla la sensibilidad de la piel, controla el movimiento de la articulación. ¿Y para qué hablar de los trastornos simpáticos reflejos que pueden ser modulados desde el nivel central? El quiropráctico, entonces, basado en neurología funcional, tiene la certeza de que toda la condición clínica del paciente es el resultado de una respuesta adaptativa del sistema nervioso. Entonces, cuando nos llega un paciente, nosotros lo que hacemos en realidad es preguntarnos qué parte del sistema nervioso es la que tiene más afectada y lo tiene con esos síntomas. Nos preguntamos qué pasa con el sistema nervioso de ese paciente. Bien, y pensamos inmediatamente, ¿tiene un problema de la corteza cerebral? ¿Tendrá un trastorno del troncoencéfalo? ¿Será un problema del cerebelo principalmente que gatille su trastorno? ¿Será un trastorno más aferente? Y ahí donde entra eventualmente los tejidos. Un trastorno de aferencia y que tenemos que mejorar la aferencia para que el sistema nervioso entienda bien lo que queremos. Bien. ¿Será el mesencéfalo, el troncoencéfalo, la formación reticular puntomedular la que tenemos que modular? Esa pregunta lo hacemos los quiroprácticos basados en neurología. Porque el objetivo es detectar cuál es la vía, cuál es la principal vía o área neurológica que está en disfunción. Y aplicar estrategias terapéuticas que permitan normalizar esa función, lo que restaurará la condición clínica del paciente. ¿Bien? Ahora, ¿cómo llegué yo a esta área de la neurología funcional? Yo tengo muchos años de experiencia, un par de años más, vamos a cumplir 20 años de quiroprácticos, los primeros quiroprácticos chilenos. Y obviamente pasé por las formaciones clásicas de los distintos protocolos terapéuticos, pero hay algunos pacientes que no funcionaban con un protocolo,
el cual definía ciertas áreas que había que ajustar y muchos andaban muy bien, pero algunos no. Entonces lo que uno hacía era, bueno, ocupemos este otro protocolo. Pasamos de Active ahora, ocupemos SOT. Y a veces el SOT tampoco funciona, ya, ocupemos estas maniobras, estas otras maniobras. Y lo curioso es que si uno se pone a analizar, hay un mismo paciente, si lo hablamos con distintas técnicas quiroprácticas, distintos protocolos, nos va a dar distintas subluxaciones o distintas zonas que ajustar, totalmente distintas. Entonces, eso es raro a lo menos. Es muy raro porque con una estrategia detectamos una subluxación X, pero con otra estrategia evaluativa no la detectamos y detectamos otra. Entonces, ¿no será que estamos enviando distintos impulsos o señales y nuestro sistema nervioso responde de acuerdo al estímulo que le enviamos simplemente? Pero quizás no tenga una subluxación ahí donde me indica ese protocolo, ¿ya? Entonces, esto surge estudiando a mis pacientes, analizando a los pacientes, analizando por qué funciona, por qué no funciona y por qué tiene esta condición clínica antes de llegar y acostarlo en la camilla. ¿Por qué? ¿Por qué le pasa esto? Y uno de los trastornos clínicos que más me llevó a pensar y a cuestionar esto es algo que yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido, pacientes que han tenido, ¿ya? Han llegado pacientes que relatan que les duele solamente un lado del cuerpo, que todos sus síntomas, sus trastornos son siempre, por ejemplo, al lado derecho. Siempre tengo problemas del lado derecho. Tengo una tendinosis, tendinitis en el hombro del lado derecho. Me duele el codo, la muñeca al lado derecho. También me duele la cadera al lado derecho, la rodilla, la pierna. Todo el lado derecho. El paciente lo manifiesta, es espontáneo y dice, no, si siempre todos mis problemas son del lado derecho. Eh, ¿A qué se deberá eso? Que un paciente tenga principales trastornos en un hemicuerpo, en un lado del cuerpo. Y el otro bien, el otro no, aquí no me pasa nada. En cambio, en este otro lado, siempre tengo tendinosis, me han dado bursitis, tengo una epicondilitis, tengo un trastorno en la rodilla, un trastorno en mi cadera. Los lumpagos son siempre para este lado. Existe una condición de salud distinta que genera un cuadro parecido. Hay un síndrome clínico, claro que es mucho mayor, ¿verdad? En el cual hay una parálisis de todo un lado del cuerpo, ¿cierto? Hemiplegia. La hemiplegia es un trastorno mayor debido a un accidente vascular encefálico, obviamente, pero que ocurre en un hemisferio cerebral y el paciente pierde la movilidad, tiene una parálisis total del hemicuerpo al lado opuesto. No hay control de movimiento del brazo, de la extremidad de la pierna, del lado opuesto al hemisferio cerebral comprometido. Entonces ahí en eso me empezó a caer una duda. ¿No será que estos pacientes tienen un trastorno en la corteza cerebral opuesta, un trastorno funcional, no una patología, no un aneurisma, sino que un trastorno de funcionamiento de un hemisferio cerebral? Y eso genera dolor, molestia, debilidad, marcada debilidad en un lado del cuerpo respecto al otro. Bueno, resulta que existe un trastorno como tal. En Estados Unidos el concepto se llama hemisphericity, brain hemisphericity, que en español vendría siendo hemisfericidad cerebral, pero es un concepto muy raro, difícil de pronunciar. eh, pero lo que es en realidad es un trastorno funcional de un hemisferio cerebral, el cual por alguna razón que desconocemos, podemos indagar en el paciente, un hemisferio cerebral envía señales a una frecuencia distinta, con una intensidad distinta por el trastorno funcional que tiene. Y eso hace que todo un lado del cuerpo, del lado opuesto, esté más sensible, tenga menos fuerza y por lo general sufra trastornos clínicos. Eh,
Este concepto de hemisphericity el trastorno funcional de un hemisferio cerebral es algo que en cierta medida lo conocemos. Todos sabemos que existe un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y por cultura general sabemos que un hemisferio cerebral eh, controla el lado opuesto del cuerpo, ¿ya? Pero este concepto, la verdad que está hace mucho tiempo dando vuelta, el de Hemisphericity. eh, Esta publicación en el 2010, pero hay muchas publicaciones incluso más antiguas. Principalmente se ha dado mucho énfasis a cómo una mayor desarrollo o una eventual disminución de la función de un hemisferio cerebral influye en el aprendizaje, en la lectura, en el control de movimientos básicos en niños que están aprendiendo a caminar y que tienen un trastorno. Sin embargo, la neurología funcional se ha dado cuenta, ha logrado darse cuenta que podría ser la explicación por qué, como les digo, tenemos un trastorno en mi cuerpo. Todos los síntomas del paciente son de un solo lado. Bien, vendría siendo esto entonces un hemisphericity o un trastorno funcional de un hemisferio cerebral. Entonces, en este caso, en este paciente, tenemos un trastorno funcional del hemisferio cerebral izquierdo. Por supuesto que hay que hacer varias evaluaciones para comprobarlo, pero cuando me llega un paciente y me dice, sabe que me duele todo el lado izquierdo, el lado derecho, nada, fantástico. Inmediatamente es muy probable que tenga el otro hemisferio cerebral con necesidad de un poco de estimulación, ¿ya? ¿Qué causa estos trastornos funcionales? En muchos casos, obviamente, traumatismo. Y traumatismo que puede haber tenido hace 10, 15 años atrás. Accidente de tránsito. El latigazo, ¿bien? Que comúnmente genera una conmoción, que es la conmoción cerebral, que es lo que está muy en boga. Y las mejores técnicas terapéuticas son del lado de la neurología funcional. Pero secuelas muchas veces de una esguince cervical, caídas, golpes, contusiones en la cabeza, pueden generar en los años, incluso 10, 15 años, un trastorno funcional de un hemisferio cerebral. Y no solo es un trastorno funcional del troncoencéfalo, de parte específica del troncoencéfalo, del mesencéfalo, del protuberancia, del bulbo, y ser la causa de ciertos trastornos clínicos del paciente, ¿ya? En este caso nos vamos a considerar, y la otra razón por la cual desarrollamos un trastorno funcional de un hemisferio y estos trastornos en distintas áreas cerebrales, la razón más común si no hemos tenido un traumatismo es por el estrés. Siempre hablamos de que el estrés nos causa una serie de trastornos, no podemos dormir, nos duele la guata cuando tengo un problema, tensión en las cervicales, obviamente en los trapecios, cuando tengo un problema importante, estoy pasando por una situación de estrés. Pero en realidad, gran parte de esos síntomas es porque el estrés afectó al sistema nervioso. La función de ciertas áreas cerebrales están alteradas y por ello tiene esos síntomas la persona. Me duele la guata, tengo constipación, no puedo ir al baño. Es un trastorno de nuestro sistema nervioso, de áreas simpáticas que están hiperactivas, de áreas cerebrales que controlan los movimientos, aumenta la tensión de ciertas zonas. El estrés es la principal causa de los trastornos funcionales de nuestro sistema nervioso, ¿ya? Entonces, si tenemos una persona que tiene eventualmente un trastorno funcional de su hemisferio cerebral izquierdo, lo que tenemos que hacer entonces para tratarla, es buscar estrategias que busquen estimular o normalizar la función de solo un hemisferio cerebral. En este caso, el hemisferio cerebral izquierdo, el que está disfuncional y está causándole los síntomas en el lado derecho al paciente. Esas estrategias son las que ha reunido la neurología funcional. Esas estrategias son las que logramos aprender y son estrategias muy simples, pero tienen toda una base neurofisiológica detrás, toda una base científica que explica por qué hacemos, por ejemplo, un smooth pursuit, un seguimiento ocular lento a un lado, solo a un lado. Bien, porque si lo hacemos al otro lado, estimulamos el otro hemisferio cerebral.
Los movimientos sacádicos de los ojos también tienen que ser hechos a un lado determinado para activar un hemisferio cerebral específico. También existe un ejercicio antisacádico que es fundamental para la corteza cerebral. ¿Ya? Es el ejercicio ocular que más genera estímulos cerebrales, más que cualquier otra cosa. ¿Bien? Pero tenemos que saber a qué lado hacerlo para generar mejores respuestas en nuestro paciente. Los estímulos optoquinéticos, ¿bien? Es una combinación de movimientos de seguidilla de ciertos objetos con que combinan seguimiento lento más un seguimiento rápido de vuelta y nos permite también estimular específicamente un área cerebral, un lóbulo cerebral y al cerebelo del lado opuesto, el cual por supuesto que participa en todos los movimientos, en todos los controles. Por tanto, es una fácil y una gran forma de estimular a nuestro sistema nervioso. Estímulos lumínicos sobre la retina, del lado externo de la retina, del lado que queremos estimular. Y esto es muy específico, hay mucha ciencia detrás de esto, porque el estímulo tiene que ser en un lado específico de la retina y no ingresar por la parte central, porque así la información de entrada se divide, se decusa hacia ambos hemisferios cerebrales y mi objetivo es estimular solamente un hemisferio cerebral. Bien. La verdad que son cosas muy simples, son muy sencillas, pero con una base neurológica impresionante, impresionante. ¿Ya? Otra estrategia de neurología funcional que pueden ayudarnos en otros trastornos y que se ocupan mucho son estimulación sensoriomotora, estimulación del mesencéfalo, estimulación de la formación reticular pontomedular, estimulación vestibular e integración de reflejos primitivos. Y además de otros reflejos intramusculares e intermusculares que nos permiten restablecer la estabilidad de una articulación. Todas son estrategias neurológicas en realidad. Bien. Ahora, ¿qué trastornos se benefician incorporando estrategias de neurología funcional? Lesiones traumáticas cerebrales moderadas, síndrome de postconcusión, distonías, migrañas y cefaleas crónicas, dolores crónicos musculoesqueléticos, y esto es bien interesante porque hay veces que lumbagos crónicos, lumbociática, dolor de hombro crónico, no mejoran no porque me falte una técnica especial, una técnica del tejido, liberar una estructura, sino que porque tenemos que intervenir en el sistema nervioso, el cual perpetúa la condición clínica del paciente. Es muy común que en ciatalgias con un pequeño ejercicio vestibular los pacientes mejoren rápidamente, muy rápidamente. Inestabilidad de columna. La estabilidad de columna es una respuesta refleja de mi sistema. Mi sistema nervioso es el que estabiliza la columna. Trastornos posturales y escoliosis. Hay mucha investigación reciente que genera como teoría de la escoliosis idiopática, más del 90% de ellas, que son idiopáticas hasta cierto punto. La teoría más aceptada es por un trastorno del sistema nervioso, principalmente el sistema vestibular, que se genera un crecimiento normal de nuestra columna. ¿Bien? Ahora, de todos estos diagnósticos, y neuropatías periféricas, de todo este diagnóstico, quizá el que más nos pueda llamar la atención son las distonías. La distonía es un trastorno neurológico propiamente tal. ¿Ya? Les voy a mostrar un caso clínico bastante interesante que atendí hace como un año. Estamos buscando tantas opciones de ayuda, claro, que se me ocurrió que usted me puede ayudar en este problema. Ya. ¿Y cuéntame? Bueno, le cuento. Estoy con un problema de visión doble, que más o menos ya va a ser un año en realidad. Y he adquirido una posición de lado para poder ver una sola imagen, porque si enderezo, veo doble. ¿Se endereza la cabeza? Si enderezo la cabeza, tengo visión doble. Y veo, por ejemplo, lo veo acá arriba y como que veo otra imagen abajo. Ya, perfecto. Oiga, y se me produce una desviación. Producto, supuestamente puede ser de un estrés. Producto del estrés se le puso una especie de estrabismo, sí, un estrabismo divergente aparentemente. Sí. Muy bien. ¿Y él? No, excelente.
Muy bien, si se dieron cuenta en el video, la señora en su ojo izquierdo tiene una desviación, un estrabismo divergente hacia afuera, el ojo eh, izquierdo se le va. Entonces eso genera un trastorno de la percepción de la visión y el sistema nervioso para poder enfocar en un punto clave, enfocar su mirada, no ver doble, necesita inclinar la cabeza. Entonces el problema de ella no es un trastorno cervical, no tiene un trastorno mecánico en sus cervicales, sí, por supuesto que tiene inclinada la cabeza, pero es por una necesidad neurológica. Y eso hay que tenerlo muy presente porque es muy probable que en muchos de los trastornos eh, que vemos en las articulaciones de nuestros pacientes, en la columna, en la rodilla, en la cadera, sea por una necesidad neurológica. Por alguna razón el sistema nervioso mantiene esa estructura con un mal movimiento, en una mal posición. Y podemos intentar ajustarla, corregirla, pero no va a cambiar porque la necesidad es neurológica. ¿Ya? Entonces le hice un poco de terapia de intervención solo neurológica eh, y a la semana siguiente... Por supuesto. Ya, cuénteme. Bueno, que cuando vine hace poco más de una semana, creo que fue la visita anterior, Sí. ahora yo he logrado enfocar sin tener que torcer mi cuello, de hecho lo veo una sola vez. Perfecto, pues perfecto. Así que más contenta porque No, siento que me excelente. voy recuperando. Excelente, súper bien. Así que Muy bien. contenta, ¿no? Entonces en esta segunda sesión, ahora que ya se restauró el trastorno neurológico, obviamente le hice algunos ajustes cervicales. Lleva un año con el cuello inclinado hacia la derecha, por lo tanto también tenía mucha contractura muscular en el lado derecho en sus cervicales y por supuesto que algunas adherencias que había que resolver. Pero la necesidad neurológica, el trastorno neurológico que causaba la inclinación de la cabeza ya fue resuelto. Entonces incorporar pequeños conceptos, pequeñas estrategias neurológicas puede potenciar nuestra capacidad terapéutica enormemente. La neurología funcional nos permite entonces acercarnos a lo que realmente decimos como profesión, a estimular y normalizar la función del sistema nervioso. Y además mantiene y hace hincapié en potenciar la capacidad natural de autocuración. Nuestro cuerpo puede sanar, puede curarse a sí mismo, pero si ese sistema nervioso está funcionando bien. Y la verdad que un solo ajuste o sesiones de ajuste no es suficiente para estimular adecuadamente el sistema nervioso. Con el ajuste hacemos un movimiento, hay una percepción de movimiento, se producen unos reflejos obviamente, pero lo que hacemos principalmente es un impulso mecánico, es movimiento, que es detectado primero por el cerebelo y luego se envía a la corteza cerebral opuesta. ¿Bien? ¿A dónde? Al área somatosensorial, que percibe de nuevo la sensación de movimiento, que percibe el apoyo de nuestra mano sobre la piel, que percibe el movimiento que generamos nosotros, nuestro impulso. Somatosensorial. ¿Bien? Pero no alcanza para estimular el mesencéfalo. No nos alcanza el puro ajuste para generar estímulo en el bulbo, en la formación reticular pontomedular. Bien. Tampoco al nivel temporal más posterior o al nivel de la corteza prefrontal hay mucha investigación, la corteza límbica, bien, a la corteza occipital, bien. Todos ellos lo logramos con pequeños estímulos que podemos hacer, bien. Ahí le iba a comentar una experiencia que tuve hace poco. El mes pasado, en noviembre, fui a Estados Unidos a este curso, Brain Based Application for Spine Care, y conocí a una argentina, una colega argentina que ya muchos años allá. Y entonces, obviamente por hablar un poco más español, una de las pocas personas que hablan español, nos sentamos juntos y estuvimos en el curso. Entonces ella no sabía nada aún de neurología funcional, este era el primer curso al cual ella asistía. Yo estaba impresionada, impresionada. Yo le explicaba algunas cosas y le mencioné en cierta medida algunas cosas que yo hago. En el segundo día la noté como que cojeaba un poco, que le molestaba un poco la cadera del lado derecho. Y le digo en un break que se hizo, ¿quieres que te vea la cadera? Que te muestre algo de neurología funcional de lo que yo hago.
Bueno. Entonces vamos a una camilla que está ahí, le digo que se acueste y le digo, mira, vamos a probar la fuerza, a ver cómo está. ¿Te duele la cabecita? Ahí ponemos la fuerza y obviamente, seguramente por el dolor, no tenía nada de fuerza. El dolor inhibe la fuerza del paciente. Nada de fuerza en el glúteo medio. Y, ok, le dije, mira, no te voy a hacer nada en la cadera, te voy a hacer solamente un poco de estimulación neurológica. Y le hice que hiciera un seguimiento específico con un lápiz, a la punta del lápiz, que hiciera un seguimiento específico en un sentido combinado con otro movimiento específico, más un poco de estimulación acústica incluso, en la corteza cerebral que quería estimular. Hice como 2 minutos de intervención, no menos, 1 minuto y medio de intervención. Y cuando ya estaba terminando, ella me comenta, hoy ocurrió algo extraño, me dice. Yo termino y le digo, ¿qué pasó? No, mientras me estaba haciendo mirar, hacer un seguimiento con los ojos, cuando iba como en la cuarta o quinta vez, ¡pop!, sentí un clic en mi cadera. Y, algo me ocurrió, como que ocurrió algo. Por supuesto, si tenemos una subluxación, hay obviamente ese tejido, esa articulación que no se mueve no porque hay una adherencia del tejido cápsulo ligamentoso. Son los músculos los que la mantienen fija. Son los músculos que no permiten que se mueva la zona. Y el control muscular está dado por el sistema nervioso. Entonces, si estimulamos en cierta medida específica el sistema nervioso es capaz de liberar la tensión de tal musculatura. Y luego de ello, le probé, testé la fuerza muscular y la había recuperado en un 80% y sin dolor, el movimiento, sin dolor. Entonces, tenemos que ampliar nuestra mente y entender de que el principal objetivo es abordar el sistema nervioso. Es muy probable que el sistema nervioso es el que cause las subluxaciones del paciente para bloquear un movimiento y lo mantiene ahí por tensión de músculos controlados por el sistema nervioso. Y esa es la razón por la cual la persona muchas veces necesita ajustarse mucho, porque la causa no es la subluxación, la causa es el sistema nervioso, el cual lo podemos trabajar, lo podemos intervenir y podemos trabajar. Aquí hay un video. Yo el mes de enero dicto un curso en México, en Ciudad de México, un curso de abordaje de hombro doloroso basado en neurociencia y neurología funcional. Y aquí hay un video en el cual se muestran un poquito algunas de las cosas que enseñamos. Muy bien. Así que eso. El curso es el 21-22 de enero, abordaje de hombro doloroso basado en neurociencia y neurología funcional. Los invito a todos, espero que alguno de ustedes se interese y asista al curso, porque les va a cambiar la forma de ver y va a potenciarlos aún más como quiropráctico. Ahora sí van a poder generar evidencia incluso de cómo con su tratamiento logra intervenir el sistema nervioso de su paciente. Bien, eso. Mi nombre es Percy Montaño. Un gusto para mí participar en este evento. Espero que les haya gustado mi charla. Nos vemos.